Hoy vamos a tener la segunda parte del tema del viaje del Papa Francisco a Colombia. Vamos a ver lo que terminó de acontecer y especialmente las palabras que, como suelen ser habituales, dicen mucho y expresan muchísimo más. Las que tienen que ver con esos viajes en avión en los cuales es interrogado por periodistas. Ya sabéis que suelen ser preguntas que ya están previstas de antemano y el Papa conoce cuáles van a ser, salvo excepciones, dicen a veces. Y vamos a ver qué nos llega a decir allí, entre otras cosas y entre otros acontecimientos que van íntimamente ligados a todo lo que aconteció allí, y parece como si no fuera así. Pues vamos ya directamente a entrar en materia con esta segunda parte, enlazando prácticamente donde quedamos, y es con el tema de jesuitas. El Santo Padre va a la zona portuaria de Contecar para celebrar la misa. En el claustro de Santo Domingo tiene un encuentro con representantes de los jesuitas de Colombia. Después el Papa fue a la base naval de Cartagena y se transfirió en helicóptero a la zona portuaria de Contecar, uno de los principales terminales marítimos del cuarto puerto más importante de América Latina. En el área portuaria de Contecar, con capacidad para 800.000 personas, el Santo Padre celebra la misa. Ya veis que eran encuentros multitudinarios y en lugares bastante especiales, ya lo veis, por cuestión también de negocios. El Papa Francisco aboga en Colombia por acabar con la cultura de la muerte y dialogar por la paz. El Papa puso fin a su visita a Colombia con palabras sobre la urgencia de la construcción de la paz, hablando no con la lengua, sino con manos y obras. Fijaos cómo va apareciendo todo el rato el tema del diálogo. ¿Y qué dice aquí? Pues esto. Si Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que dar urgentemente un paso, rumbo al bien común de la equidad, de la justicia, del respeto de la naturaleza humana y de sus exigencias. Fijaos que todo remite a ese paso primero que da el Papa y que debe servir como ejemplo para que los demás hagan lo mismo. Y siempre por detrás ese telón de fondo, como no, de Laudato Si. Aquí aparece el texto completo de la homilía del Papa Francisco en el puerto de Contecar. En la misa dice que ante unas 600.000 personas fue oficiada y llega a decir, una vez más, citas que no son de ahora mismo, sino que ya ha pronunciado en otros lugares y que cuando las vemos, en definitiva, una vez más, tienen que ver con Laudato Si. Antes incluso de que saliera esa encíclica. Este que vais a ver aquí es un discurso que se pronunció en las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, pero que él introdujo también en esta cuestión. En el encuentro entre nosotros redescubrimos nuestros derechos, recreamos la vida para que vuelva a ser auténticamente humana. La casa común de todos los hombres debe continuar levantándose sobre una recta comprensión de la fraternidad universal y sobre el respeto de la sacralidad de cada vida humana, de cada hombre y cada mujer,
de los pobres, de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de los no nacidos, de los desocupados, de los abandonados, de los que se juzgan descartables porque no se los considera más que números de una u otra estadística. La casa común de todos los hombres debe también edificarse sobre la comprensión de una cierta sacralidad de la naturaleza creada. Una vez más, todo tiene que ver con Laudato Si. Y así va siguiendo y cogiendo distintas partes en su discurso que tienen que ver en todo ello, cómo no, con los temas de Laudato Si. Francisco en Contecar también dijo: rezamos por quienes erraron, por la justicia y no por la venganza. Vistiendo paramentos verdes, portando el palio, el pontífice presidió la misa en español, que contó en el altar con la presencia de las reliquias de San Pedro Claver y Santa María Bernarda Butler. Fijaos cómo las reliquias acompañan todo esto. El coro y orquesta que acompañó la misa tocaron con ritmos costeños característicos. En su homilía, el Santo Padre recordó que en Cartagena de Indias, gracias a San Pedro Clavel y otros hijos de la ciudad, nació la inquietud de defender a los oprimidos, en particular a los esclavos. Y ahora lo que nos viene a decir con esto es que él también es un defensor de cierto tipo de personas, esclavos, personas que no lo pasan bien en general. Y aunque el tema de esclavos tiene muchos matices en la actualidad, él se hace el defensor de lo mismo que antaño. En fin, todo un ejemplo a seguir ya de un jesuita antiguo. Y al fin el Papa deja Colombia y vuela hacia Roma. Ya veis todo el estamento militar de banda sonora allí presente, bueno, bandas sonoras las hubo, y además la presentación de armas ante él, que ya sabéis, es un jefe de Estado. Pero suena raro, ¿no?, que le presenten las armas a un papa, a alguien que teóricamente debe ser tan pacífico, ¿no? En el aeropuerto fue recibido por el presidente Juan Manuel Santos, junto al cual el Santo Padre recibió los honores militares. El pontífice, antes de subir a la aeronave, se despidió de las autoridades religiosas y civiles allí presentes. No sé, ¿os imagináis a Jesús recibiendo honores militares? Se hace raro, ¿no? No faltaron las coreografías de varios grupos folclóricos que realizaron danzas típicas del país, entre las cuales el Carnaval de Barranquilla. También, mira qué cosas, ¿no? Carnaval y papado, ¿esto cuadra? Teóricamente no debería cuadrar mucho, pero ahí está, todo va junto. Son cuestiones folclóricas, danzas típicas, sí, lo que queráis. Pero desde luego hay cosas que no terminan de encajar. Pero ya de regreso, el Papa bendice a los jefes de Estado durante su vuelo, y me gustaría que no os perdieseis las palabras que llega a decir. Telegramas por sobrevolar el espacio aéreo de algunos países. Aquí veis el itinerario. El Papa regresó al Vaticano a las 13:50 tras su habitual visita a la Basílica de Santa María la Mayor para agradecer a la Virgen Salus Populi Romani el feliz resultado del viaje apostólico. Le dio las gracias a Satanás. Sí, ya lo habéis oído bien. Al sobrevolar España, el Papa ha enviado este mensaje al rey Felipe IV. Felipe IV. De regreso a Roma, continuando mi viaje apostólico a Colombia, le envío de nuevo un cálido saludo a Su Majestad, los miembros de la familia real y la gente de España, con renovadas oraciones, atención ahora, por su seguridad, bienestar y prosperidad para todos. Y mira por dónde, todo lo de Cataluña va más al punto en el cual estamos ahora. Y eso lo dice sobrevolando España, con lo cual era evidente que podíamos esperar todo lo contrario a lo que el Papa decía, para variar. Asimismo, dado que el avión sobrevoló el espacio aéreo estadounidense al pasar por Puerto Rico y Oceanía, el Papa dirigió el telegrama al presidente Donald Trump indicando que reza por su excelencia y los ciudadanos de este territorio. En fin, sin comentarios. Y aquí tenéis el texto completo en la rueda de prensa del Papa Francisco en el vuelo de Colombia a Roma, donde aún llevaba en su cara las marcas de ese impacto contra el vidrio del papamóvil. Durante toda la entrevista hay cosas más y menos interesantes. Nosotros vamos a leer algunas que vale la pena destacar. En la pregunta que le dicen aquí es esta.
Mientras estamos en el vuelo, pasamos cerca del huracán Irma, que después de haber causado daños enormes y decenas de muertos en las islas del Caribe y Cuba, se teme que zonas de Florida puedan terminar bajo el agua. 6 millones de personas han debido dejar sus casas. Después del huracán Harvey, han estado casi a la misma vez 3 huracanes en la misma zona. Expertos aseguran que el calentamiento del océano es un factor que contribuye a hacer las tempestades y los huracanes estacionales más intensos. ¿Existe una responsabilidad moral de los líderes políticos que desechan colaborar con las otras naciones para controlar las emisiones de gas de efecto invernadero porque dicen que el cambio climático sea obra del hombre? Fijaos que es una pregunta encarada prácticamente al tema de Estados Unidos versus cambio climático. Y la respuesta del Papa es esta. Gracias. La última parte para no olvidarle. Quien niega esto debe ir a los científicos y preguntarle... ¿A quién? Preguntarles a ellos. Ellos hablan muy claro. Eso es lo que dice el Papa. Los científicos son precisos. El otro día, cuando ha salido la noticia de ese barco ruso que ha ido de Noruega al Japón o el Polo Norte sin hielo, se deshiela, en la fotografía se veían trozos de hielo. Al Polo Norte ahora se puede ir. Está muy claro, muy claro. Cuando ha salido esa noticia de una universidad, no me acuerdo de dónde, ha salido otra que decía... Tenemos solo 3 años para volver atrás, de lo contrario las consecuencias serán terribles. Yo no sé si es verdad que son 3 años o no, pero que si no volvemos atrás vamos para abajo es verdad. Bueno, pues antes ha dicho que son precisos, ahora no sabe si serán 3 años o no. Y precisos, es curioso que él en ningún momento diga todo el fraude de datos que llegaron a ver con todo esto. ¿Lo ignora? Ya. Se ven los efectos del cambio climático. Los científicos dicen claramente el camino a seguir y todos nosotros tenemos una responsabilidad. Todos, cada uno tiene una pequeña o una grande, una responsabilidad moral. No aceptar las opiniones o tomar decisiones, tenemos que tomarlo en serio, creo que es algo para no bromear. Usted me preguntaba cuál era la responsabilidad moral, cada uno tiene la suya. Fijaos cómo automáticamente están poniendo todo el tema de cambio climático por culpa del ser humano, absolutamente, y en consecuencia, cuestión moral. Es perfecto, ¿eh? Perfecto porque si planteas algo distinto a esto o destapas algo de lo que ellos no muestran, pues ya estás generando un problema, con lo cual, pues, no pinta muy bien, ¿verdad? En fin, y con todo esto siempre recordemos, va a ir asociado al tema del domingo. No falla, ¿eh? Y todo por cuestión moral. Bueno, pues aún hay más cosas. Elena Pinaris le dice, ¿los políticos? Y el Papa responde, los políticos tienen la suya, cada uno la suya, según la respuesta que dé. Yo diría que cada uno tiene su propia responsabilidad moral, primero. Segundo, si uno está dudoso y piensa que esto no sea verdad, que pregunte a los científicos. Ellos son clarísimos, no son opiniones al aire, son clarísimos y luego que decida y la historia juzgará las decisiones. Gracias. Ya veis que en ningún momento se citan las armas geofísicas, absolutamente para nada. Enzo Romeo. Buenas tardes, Santo Padre. Yo me uno a la pregunta que ha hecho antes la compañera, porque usted muchas veces en los discursos que ha hecho en Colombia ha vuelto a llamar de alguna manera a la necesidad de hacer las paces con la creación. Fijaos cómo todas las preguntas, en este caso, van orientadas hacia esto, que es vital, para lo que ellos quieren, evidentemente. Respetar el medio ambiente como condición necesaria para que se pueda crear una paz social estable. Queda claro, ¿eh? Y esto es un periodista, pero ya hace un planteamiento auténticamente papal. Los efectos del cambio climático aquí en Italia, no sé si está informado, ha causado muchos muertos en Livorno, muchos daños en Roma. Estamos todos preocupados por esta situación. ¿Por qué se tarda en el que se tome conciencia, sobre todo por parte de los gobiernos, que sin embargo parecen solícitos quizás en otros sectores, por ejemplo en el armamentístico? Estamos viendo la crisis de Corea, también sobre esto me gustaría tener una opinión suya. Y la respuesta, ¿por qué? Me viene una frase del Antiguo Testamento, creo que de un salmo, el hombre es un estúpido. Es un testarudo que no ve. El único animal creado que mete la pata sobre el mismo lugar es el hombre. El caballo, etcétera, no. La soberbia, la suficiencia de no es así.
Y luego está el Dios bolsillo, no solo lo creado, tantas cosas, tantas decisiones, tantas contradicciones dependen del dinero. Hoy Cartagena. Yo he comenzado por una parte, llamémosla pobre, de Cartagena, la otra parte, la parte turística, lujo. El lujo sin medida moral, digamos, pero aquellos que van, ¿no se acuerdan de esto? Los analistas sociopolíticos no se acuerdan. El hombre es un estúpido, dice la Biblia. Es así, cuando no se ve, no se ve, se mira solo una parte. Y de Corea del Norte te digo la verdad, no lo entiendo. De verdad no entiendo el mundo de la geopolítica. Y lo dice el Papa, esto sí que es para reírse, que no entiende ese mundo de la geopolítica. Es muy fuerte para mí. Creo que, con lo que veo, hay una lucha de intereses que se me escapa. No lo puedo explicar, de verdad. Ya, se le escapa a él. Pero lo otro importante, no se toma conciencia. Pienso en Cartagena hoy. ¿Esto es justo? ¿Se puede tomar conciencia? Ya veis qué bien, como se dice por aquí, menea la perdiz. ¿Entendéis? Es como hacerse el sueco. Uy, yo no entiendo muchas cosas, no entiendo nada. Cuando sabe de sobras todo lo que hay detrás de estas cosas, porque el Vaticano está plenamente implicado. Y como siempre, aparentemente, caras al exterior, ellos están fuera de juego. ¿Qué cosas? Pero sigue. El Papa Francisco, la decana Valentina, me pusieron un ojo en compota, le llega a decir, ya sabe a qué se refería todo el mundo con esto, el golpe que recibió en el ojo con ese impacto contra el vidrio. Valentina Alazraqui dice, lo siento, Santidad, usted cada vez que se encuentra con los jóvenes en cualquier parte del mundo les dice siempre, no se dejen robar la esperanza, no se dejen robar el futuro. Por desgracia, en los Estados Unidos se ha abolido la ley de los dreamers, de los soñadores. Hablan de unos 800.000 chicos, tanto mexicanos, colombianos, de muchos países. ¿Usted no cree que con la abolición de esta ley los chicos pierden la alegría, la esperanza, el futuro? Y después, abusando de su gentileza y la de los colegas, si pudiera hacer una pequeña oración, un pequeño pensamiento para todas las víctimas del terremoto en México y del huracán Irma. Gracias. Y el Papa Francisco dice, yo he escuchado de esta ley, no he podido leer los artículos, cómo se toma la decisión, no la conozco bien. Alejar a los jóvenes de la familia no es algo que dé un buen fruto. Todo joven tiene su familia. Pienso que esta ley, que creo que viene no del Parlamento, sino del Ejecutivo, si es así, no estoy seguro, tengo la esperanza de que se repiense un poco, porque he escuchado hablar al presidente de los Estados Unidos que se presenta como un hombre pro-life, pro-vida. Si es un buen hombre pro-life, entiende que la familia es la cuna de la vida y se debe defender la unidad. Me viene esto, por eso tengo interés en estudiar bien la ley. Verdaderamente, cuando los jóvenes se sienten en general, sea este caso u otro caso, explotados, al final se sienten sin esperanza. ¿Y quién la roba? La droga, otras dependencias, el suicidio juvenil es muy fuerte y viene cuando vienen sacados de la raíz. Ya veis que toda la discusión es por ese tema de los dreamers, esos soñadores en Estados Unidos, que las leyes de Trump quieren ir recortando para que si no tienen allí a sus progenitores, pues que se tengan que regresar a sus países. Y automáticamente sale toda esta polémica. Y la conversación iba avanzando con los periodistas y llegamos a esto, donde iMedia dice, Santidad, hoy usted ha hablado de Venezuela, luego del Ángelus. Usted ha pedido que se rechace todo tipo de violencia en la vida política. El jueves, después de la misa en Bogotá, usted ha saludado a 5 obispos venezolanos. Lo sabemos todos, la Santa Sede está y ha estado muy comprometida por un diálogo con ese país. Desde hace meses usted pide el fin de toda violencia. Pero el presidente Maduro, por un lado, tiene palabras muy violentas contra los obispos. De otro lado, dice que está con el Papa Francisco. ¿No sería posible tener palabras más fuertes y quizás más claras? Gracias, Santidad. La respuesta. Creo que la Santa Sede ha hablado fuerte y claramente. Lo que dice el presidente Maduro, que lo explique él. Yo no sé qué tiene en su mente, pero la Santa Sede ha hecho mucho enviando allí al grupo de trabajo de 4 expresidentes. Ha enviado a un nuncio de primer nivel, después ha hablado con personas, ha hablado públicamente. Yo muchas veces en el Ángelus he hablado de la situación buscando siempre una salida, ayudando, ofreciendo ayuda para salir. Parece que la cosa es muy difícil y lo más doloroso es el problema humanitario, tanta gente que escapa o sufre. Debemos ayudar a resolverlo de todas maneras. Yo creo que la ONU debe hacerse sentir también allí para ayudar.
En fin, ¿y quién genera todas esas cosas que están pasando allí? Para poder después pedir una solución. Eso no se dice, claro. Greg Burley dice, gracias santidad, creo que debemos irnos. Y el Papa Francisco dice, ¿por las turbulencias? Dicen que hay alguna turbulencia y tenemos que irnos. Muchas gracias por vuestro trabajo. Y una vez más quisiera agradecer el ejemplo del pueblo colombiano. Y querría terminar con una imagen. Lo que más me ha llegado de los colombianos en las 4 ciudades ha sido la gente en las calles saludándome. Lo que más me ha llegado es que el papá, la mamá, alzaban a sus niños para hacérselo ver al Papa para que el Papa lo bendijera. Como diciendo, este es mi tesoro, esta es mi esperanza, este es mi futuro, yo te creo. Esto me ha llegado, la ternura, los ojos de esos padres, de esas madres. Precioso, precioso. Esto es un símbolo, símbolo de esperanza, de futuro. Un pueblo que es capaz de hacer hijos y después los muestra, los hace ver así como diciendo, este es mi tesoro, es un pueblo que tiene esperanza y tiene futuro. Muchas gracias. Bien, ya veis que habla de un futuro con los niños, etcétera, etcétera. Es como si no contara para nada con todo lo que viene a este mundo. El Papa ignora las profecías, ignora el tiempo en el que estamos, no sabe cuándo se cumplen los 6000 años desde la entrada del pecado y sabe que algo va a acontecer. Bueno, pues, en fin, una vez más, ahora resultará que el Papa es sueco, o se hace el sueco. Pero mirad todas las palabras del señor Santos. El presidente Santos recordó las palabras del Papa que le tocaron el corazón. Durante la visita del Santo Padre, señaló José Manuel Santos, presidente de Colombia, no se registraron muertes violentas en Bogotá y los homicidios cayeron un 60%, con lo cual está diciendo era una bendición esa visita. Tras el despegue del avión del Papa, el presidente Juan Manuel Santos compartió con los colombianos en el aeropuerto Rafael Núñez, en Cartagena, las palabras del Papa Francisco en este viaje que habían tocado su corazón, convirtiéndose así en el primer presidente, es el primer presidente que hace este gesto tras una visita papal. Impresionante, ¿eh? Declaraciones de un presidente después de la visita papal, ¿y de qué modo? Defendámonos con la humildad. Es una frase, o una de las frases del Papa Francisco en este viaje que marcó al presidente, así como, donde haya odio y resentimiento pongamos amor y misericordia. Palabras verdaderamente muy bonitas, ¿verdad? El presidente Santos destacó algunas de las frases que el Papa ha dejado a los colombianos en su 20º viaje pontificio. Por ejemplo, es hora de tender puentes, desactivar odios, renunciar a venganzas y reconciliarnos en un encuentro fraterno. O, todo esfuerzo de paz sin un compromiso sincero de reconciliación será un fracaso. El presidente Santos citó varias premisas del Papa. Reconciliarnos no significa desconocer las diferencias ni legitimar las injusticias. El odio no tiene la última palabra, el amor es más fuerte que la muerte y la violencia. Así como las exhortaciones. Si Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que dar con urgencia el paso hacia el bien común, la equidad, la justicia y el respeto de la naturaleza humana. Y no nos quedemos en dar el primer paso, sigamos caminando juntos para ir al encuentro del otro en busca de la armonía y de la fraternidad. Juan Manuel Santos ofreció un importante dato. Por ejemplo, durante la visita del Santo Padre no se registraron muertes violentas en Bogotá y los homicidios cayeron 60%. El presidente de Colombia agradeció a las autoridades, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los voluntarios, los bomberos, los organismos de socorro y a todos los que colaboraron con tanta pasión para tener esta visita tan exitosa. También agradeció a las ciudades donde ha estado el Papa, a los alcaldes y personas que han colaborado y a los periodistas quienes transmitieron al país el mensaje del Papa y le contaron al mundo sobre la nueva Colombia que lo recibió. Bueno, ya veis que prácticamente el señor Santos hace de Papa, porque repite todas esas frases como que le impactaron tanto. En la última audiencia que tuvo con el Papa Francisco ayer domingo 11 de septiembre de 2017, el presidente Juan Manuel Santos le agradeció su visita al país y las enseñanzas que dejó a los colombianos, y le entregó la paloma de la paz que el mandatario ha llevado desde el inicio del proceso, porque consideró la paz y abuela. Una vez más, cuestión de simbolismos. El presidente Juan Manuel Santos expresó que en su última conversación con el Papa
le dijo que Colombia es un mejor país después de su visita y le prometió que no cesaremos un solo minuto en la construcción de una paz estable y duradera. Le pedí que no nos abandone y que siempre nos lleve en sus oraciones, agregó. Además, el mandatario contó que le garantizó al Papa que Colombia seguirá siendo tierra de acogida para los hermanos venezolanos y será aliado para encontrar una solución a la grave crisis que afecta al vecino país. Por tanto, el Papa iba a Colombia por cuestiones de Colombia, por supuesto, pero especialmente por cuestiones de otro país que está al lado, que es Venezuela. Evidentemente, aquí entran muchas cosas, pero está claro que algo se estaba cociendo por detrás. Pero es igual, ahora llegamos ya en Roma. El Papa acude a la Virgen a su llegada a Roma, tras 10 horas y 40 minutos de vuelo desde Colombia, y aquí lo veis rezando ante la Virgen al llegar a Roma. Con esa imagen, ¿la veis arriba de todo? Bueno, pues con lo mismo, al volver de Colombia, el Papa Francisco reza a la Virgen en Santa María la Mayor. Aquí veis que se acerca con esos siempre ramos de flores con los colores del lugar donde ha ido. El Santo Padre, alrededor de media hora después de haber aterrizado proveniente de Cartagena, rezó la imagen de la Salus Populi Romani, protectora del pueblo romano, por los frutos de su viaje a Colombia. Antes de dirigirse a Colombia, el pontífice rezó a la imagen mariana para encomendar su viaje y le ofreció un ramo de flores amarillas, rojas y azules, los colores de la bandera del país sudamericano. Por tanto, ya veis, con las flores también lo que están haciendo es transmitir un mensaje de te entrego este país, así directamente. ¿A quién? A la Virgen. Virgen verdadera no, por tanto, ya sabemos a quién sería igual. Pues a cuestión satánica, evidentemente. Está entregando ese país en manos de quien le ha dirigido en ese viaje. Ahora vamos a ver un vídeo. Una Colombia menos católica. Datos interesantes. Si os habéis fijado, los datos que se dan es de una Colombia cada vez menos católica, que aún irá en detrimento, irán a menos, mientras están subiendo, por otro lado, los grupos evangélicos. Cabe destacar que básicamente son los grupos evangélicos pentecostales, como en todas partes, son los que más crecen. Cuando hablan de ese Dios próximo, etcétera, etcétera, no uno dice del tercer cielo, está haciendo referencia básicamente a esa gente que se mueve tanto por sentimiento, por ver un milagro tan cercano o algo parecido, y llegar a esas catarsis mentales impresionantes donde el diablo se mueve a sus anchas. Y por desgracia tantos creen que eso es tener la presencia del Espíritu Santo. Evidentemente, ¿qué hizo el Vaticano? Pues movió también sus bazas a través de ese tipo de adoración parecida a la pentecostal, en el cual manos alzadas, cantando y tocando lo que haga falta de guitarras y milagros y tantas cosas más. Y en definitiva, el Vaticano no es tonto y ha sabido ganar la parte que parecía que perdía. Cuando muchos se van desplazando hacia el mundo protestante, a veces entre comillas, no están perdiendo nada en definitiva, porque ellos ya han trabajado lo suficiente para que estos grupos estén en una confusión perpetua y también estén por el tema ecuménico. Y al final, si se mueven por sentimientos, si se mueven por falsos milagros, ¿qué va a suceder? Que como los otros y ellos están en lo mismo, será un vínculo perfecto de unión. El papado, que la gente se vaya al protestantismo, prácticamente le importa un rábano, porque la mayor parte del protestantismo está trabajando junto con ellos en el ecumenismo. Y al final, cuando haya manifestaciones aún más sobrenaturales, todos irán a parar allí mismo. Y eso sí, resulta que todos prácticamente están de acuerdo en la encíclica del Papa, porque el tema del medio ambiente, el cambio climático y demás, y esas pobrezas y tantas cosas parecidas, que son argumentos tan favorables para la moral, ya el Papa ha marcado una pauta, y todos prácticamente están de acuerdo. Con lo cual, además, como están de acuerdo en la inmortalidad del alma y en la observancia del domingo, mayoritariamente, qué bien lo tendrán para ese ecumenismo.
¿Y quién va a mandar por sobre ese ecumenismo? Pues el mismo que lo ha movido desde un principio, desde el Concilio Vaticano II. Infiltraciones en otros grupos, generando otros, por otro lado, todos para llevar una misma mentalidad al final de cuentas. Por tanto, una cosa es la apariencia y la otra lo que verdaderamente hay detrás. Sí, cada vez menos católicos, pero al final todos irán a parar a lo mismo, sin lugar a dudas. Pero antes os decía, ha habido algo más en todo esto. Fijaos en esta noticia. ¿A qué viene Netanyahu a Colombia? 12 de septiembre de 2017. Ya veis que la situación se acababa en la visita del Papa allí y aparece esto. Por primera vez desde la creación del Estado de Israel, un primer ministro de ese país visita América Latina. Ya estuvo en Argentina, hoy llega a Bogotá y termina su viaje en México. Y recordáis que antes de él, y antes de la visita del Papa, ¿quién había ido? Pues el segundo de a bordo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Qué curioso que estas grandes potencias se estén moviendo prácticamente al unísono, uno tras otro, en la misma zona. ¿Por qué será? El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, comenzó el lunes una gira por América Latina. Estuvo en Argentina, hoy llega a Colombia y luego terminará en México. Dina Siegelban, directora del Instituto Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos de la AJC, Villa, explica los alcances de esta visita. ¿Por qué Argentina, Colombia y México? No es un hecho casual, ni algo que se hubiera decidido a último momento. Esta visita a Latinoamérica consumió muchos meses de planificación. Argentina, Colombia y México son países líderes en América Latina desde el punto de vista político, económico y cultural, y constituyen una plataforma ideal para afianzar la relación a futuro. Al asumir la presidencia, Mauricio Macri dio un giro radical en las relaciones entre Argentina e Israel, que habían sufrido un duro revés cuando el anterior gobierno de Cristina Kirchner firmó un memorando de entendimiento con Irán. De entrada, el presidente argentino dejó bien en claro que quería forjar vínculos estrechos con Israel. A partir de ahí, ambos líderes lograron crear una sintonía muy positiva. Respecto a Colombia, se trata de una relación estratégica que lleva años. El presidente Santos visitó Jerusalén cuando fue ministro de Defensa y luego como presidente, y estableció muchos vínculos personales. Más allá de la importante colaboración en temas de seguridad, no nos olvidemos que Colombia acaba de aprobar el Tratado de Libre Comercio con Israel, lo que abre infinidad de oportunidades para la cooperación. Netanyahu lo dijo muy claro. Bogotá no podía faltar como destino en esta histórica visita. Por último, la relación entre México e Israel ha mejorado mucho en los últimos años. Basta mencionar que Israel es el principal socio comercial de México en el Medio Oriente y el segundo inversor extranjero en México, solo superado por Estados Unidos. En Argentina la comunidad judía es grande, en México también hay mucho empresario israelita, pero no así en Colombia. Más allá del comercio, ¿qué más busca el primer ministro en Bogotá? La comunidad judía argentina es la más numerosa de América Latina y una de las más importantes del mundo, con un legado cultural muy rico. Netanyahu visitó Argentina también para fortalecer los vínculos con esta comunidad. Por su parte, es cierto que la comunidad judía mexicana tiene un perfil empresarial muy distinto y que con su contribución a la economía del país ha sido reconocida por el actual presidente y por los anteriores. Pero es mucho más que eso. Como ocurre en cualquier otro lugar, los judíos participan muy activamente en todos los ámbitos de la sociedad. Ya veis cómo se va vinculando todo. La comunidad judía de Colombia es comparativamente más pequeña que la de Argentina y México, pero no menos vibrante. Su compromiso con los procesos que vive el país ha quedado de manifiesto y déjeme decirle, sus dirigentes han sido excelentes embajadores de su país en el exterior. Más aún, no solo el premier Netanyahu llega a Colombia para consolidar la relación. Nosotros, en el Comité Judío Americano, AJC por sus siglas en inglés, vamos a realizar en diciembre nuestra conferencia regional precisamente en Bogotá, que sin ningún lugar a dudas es un lugar estratégico. Ya lo ves bien, ¿eh? Es un lugar estratégico. Con la firma de los acuerdos de paz, Colombia le está dando un ejemplo al mundo
de lo que se puede lograr mediante el diálogo y se proyecta internacionalmente como un país a tener en cuenta. ¿No suena nada esto? Un ejemplo al mundo mediante el diálogo y de allí proyección internacional como país que se va a tener en cuenta. ¿Y en Cataluña? ¿No veis un paralelismo en todo esto? Sigamos. Es bien conocida la asesoría israelí a Colombia en temas militares y de lucha contra el narcotráfico. Pero ahora que se firmó la paz, ¿en qué quedó ese papel de Israel? Israel es una nación que se desarrolló a base de ingenio, ante la necesidad de dar respuestas a problemas urgentes. No nos olvidemos que se trata de un país que fue creado en un territorio árido, rodeado por enemigos que buscaban y todavía buscan su aniquilación. Las energías del naciente Estado fueron orientadas hacia dos frentes: el desarrollo científico, tecnológico, para maximizar el uso de recursos escasos como el agua y las tierras aptas para la agricultura, y la creación de un sistema de defensa moderno y efectivo. La fortaleza de la economía israelí es hija de estos dos pilares. Desde los inicios de la década del 60, Israel viene ofreciendo cooperación a muchos países en África, Asia, Europa del Este y América Latina, en áreas tales como el manejo del agua e irrigación, desarrollo urbano, rural integrado, mejoramiento de la producción agrícola, ganadera, creación de emprendimientos productivos, fortalecimiento de los sistemas educativos, integración social, promoción y administración de la inmigración, desarrollo del turismo, investigación, tecnología, ciberseguridad, seguridad urbana y, por supuesto, defensa. Defensa. ¿Tendrá esto que ver algo con la vecina Venezuela? Si bien el tema seguridad, muy importante por cierto, ya que ayuda a salvar vidas, es el que recibe mayor atención mediática, la cooperación entre Colombia e Israel abarca todos esos rubros. De todas formas, no hay que perder de vista que el posconflicto presenta otros desafíos a la seguridad. A mi modo de ver, la sociedad colombiana no debe permitir que los espacios que deja vacantes la guerrilla sean ocupados por bandas criminales, como tristemente ha ocurrido en países de América Central. Pero somos optimistas de que la paz abrirá muchas más oportunidades para la cooperación entre Colombia e Israel. El presidente Santos le pidió a su homólogo ayuda en el tema del posconflicto. ¿En qué participará Israel? En general, las posibilidades para la cooperación incluyen lo que le acabo de mencionar. Específicamente, en los últimos meses se incrementó la cooperación bilateral en el tema de remoción de minas antipersonales, que son un terrible lastre de más de 5 décadas de conflicto armado. La cooperación en seguridad urbana, en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo va a continuar, porque los problemas no desaparecen de la noche a la mañana. Pero también está el tema de la inclusión social y el desarrollo de oportunidades. ¿No suena también un poco todo esto al discurso del propio Papa? Por ejemplo, en el 2016 se firmaron acuerdos productivos agrícolas con los gobiernos departamentales de Antioquia y Cesar. El proyecto conjunto Megaleche Atlántico triplicó la producción en las granjas involucradas. Colombia es el país de América Latina que más becas de capacitación en Israel recibe. Tan solo entre el 2012 y el 2017, más de 900 especialistas y funcionarios colombianos se capacitaron en Israel en cursos de posgrado. Por último, la reciente aprobación del Tratado de Libre Comercio dará sus frutos. Las inversiones se multiplicarán y ambos pueblos saldrán favorecidos. No tengo ninguna duda al respecto. Fijaos cómo hay siempre una gran cuestión que es el comercio. Muchas cosas pasan en el mundo y conflictos se mueven, pero aún hay más, unos intereses económicos que desde luego sirven para mucho, especialmente para que se enriquezcan unos pocos, sobre todo para eso. La llegada de Irán a la región, debido a la acogida que le dio el chavismo en Venezuela, ¿tiene algo que ver con estrechar los lazos con otros países de América Latina? Atención con esta pregunta, porque ya vemos que ya se vincula el tema de Venezuela con Irán y por tanto hay que estrechar lazos entre otros países. ¿Por qué? ¿Terrorismo? ¿Peligro de guerra? ¿Confrontaciones? Pues por allí va el asunto. El primer ministro Benjamín Netanyahu visita Argentina, Colombia y México porque se trata de países que comparten intereses y valores con Israel. La democracia,
el respeto por los derechos humanos y la modernidad son banderas que nos unen. Irán se encuentra en el extremo opuesto. Es un país que oprime a sus minorías, no permite el disenso, exporta y financia el terrorismo, desestabiliza el Medio Oriente. Llamó abiertamente a la aniquilación de Israel y sostiene en el poder a genocidas de la talla de Bashar al-Assad en Siria. Más aún, Irán, junto con la organización terrorista libanesa Hezbollah, es responsable de 2 de los peores atentados cometidos en suelo latinoamericano. El atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, en el que murieron 29 personas y más de 200 resultaron heridas, y la voladura del edificio de la Mutual Judía AMIA en 1994, en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas, a lo que tengo que agregar, de varios credos y nacionalidades. Estos atentados terroristas fueron posibles gracias a las redes tendidas durante años por las embajadas de Irán y sus centros culturales, y gracias a las células que Hezbollah plantó en la región. ¿Os dais cuenta de lo que dice? Matiza, distintos credos y nacionalidades también allí tuvieron su muerte o quedaron heridos. ¿Os dais cuenta? Todo esto en base a un terrorismo islamista. En consecuencia, todos unidos, ecumenismo, para evitar ese problema. Las cosas no pasan porque sí. Y ahora, claro, ese terrorismo puede estar plenamente vinculado con Venezuela, por tanto, cuidado porque es un peligro para toda la región. ¿Entendéis cómo se va preparando todo? Primero pasa Estados Unidos, luego pasa el Papa, luego pasa Israel. ¿Por qué será? La influencia iraní es un problema y la mayoría de los gobiernos latinoamericanos bien lo saben. Los vínculos del chavismo con Irán y Hezbollah podrían transformar la región en una amenaza para la seguridad propia y de todo el hemisferio occidental, y eso a nadie le conviene. Pero la visita de Netanyahu tiene más que ver con la necesidad de ampliar los apoyos a Israel en la ONU y no tanto la influencia iraní. ¿Os dais cuenta de lo que os he dicho? Mis palabras solo son una conclusión a la lógica de pensamiento por todo lo que se ve. Este señor mismo nos lo está diciendo aquí. En noviembre se celebra el 70 aniversario de la aprobación de la Resolución 181 que llevó a la creación del Estado de Israel, al que países latinoamericanos le dieron un gran impulso. Crece el apoyo también a la creación del Estado palestino en la región. ¿Cómo ve Israel ese respaldo? Apoyar a Israel y la creación de un Estado palestino no son temas contradictorios. De hecho, la Resolución 181 de las Naciones Unidas, que 13 países latinoamericanos apoyaron, Colombia, México y Argentina se abstuvieron, ordenaba la creación de 2 estados. Israel aceptó esa resolución, lo que significaba reconocer a un Estado para los palestinos, pero ellos y el mundo árabe la rechazaron y lanzaron una guerra a todo o nada, que perdieron. Y luego vinieron muchas guerras más. Pero ¿os habéis fijado todo el rato en esos 3 países que va citando? Y aquí dice claramente que Colombia, México y Argentina no apoyaron esa cuestión de 2 estados. Y tienen un gran reconocimiento por parte de Israel en consecuencia. Pero mirad, aún sigue diciendo algo más. Piense que recién en los acuerdos de Oslo, en la década del 90, la OLP aceptó de mala gana la existencia de Israel, y así se dio paso a la creación de la Autoridad Palestina. Sin embargo, los palestinos están divididos, y la Franja de Gaza está controlada por el movimiento Hamas, que rechaza los acuerdos de Oslo, desconoce a Israel y está totalmente volcado al terrorismo. Precisamente esta misma semana han habido algunos cambios respecto a lo que aquí se comenta. La organización a la que pertenezco ha declarado en muchas oportunidades su apoyo a la solución de 2 estados para 2 pueblos, y creemos que dicha solución debe surgir de negociaciones directas con Israel. Pero el Estado palestino que surja debe a su vez ser responsable y estar dispuesto a vivir en paz con su vecino, poniéndole punto final al conflicto. Lamentablemente, no creo que tal disposición sea tan evidente hoy en día. La comunidad internacional y Latinoamérica en particular deberían tener en cuenta esta situación. Pero quisiera concluir diciendo que si hay algo que la historia nos enseña es que, más allá de los gobiernos circunstanciales, cada vez que Israel tuvo enfrente una propuesta de paz sincera, Israel la aceptó. Ahí está la clave. Pues ya habéis visto qué entrevista. De hecho, ha estado mostrándonos el porqué de tantas cosas que hemos visto en esta conferencia.
Algo se está cociendo en Latinoamérica. Lleva tiempo, pero al final va a surgir todo a tope. Aquí tenéis el texto completo de la catequesis de la Audiencia General del 13 de septiembre de 2017. Viaje a Colombia, un pueblo gozoso en medio de tantos sufrimientos. Esta es la conclusión, ya veis que el Papa aquí ya estaba en Roma. Un pueblo gozoso en medio de tantos sufrimientos, pero gozoso. Un pueblo con esperanza. Una de las cosas que más me ha impresionado en todas las ciudades, la multitud y entre la muchedumbre, los papás y las mamás con los niños, que levantaban a los niños para que el Papa los bendijera, pero también con orgullo hacían ver a sus niños como diciendo, esto es nuestro orgullo, esta es nuestra esperanza. Yo he pensado, un pueblo capaz de hacer niños y capaz de hacerlos ver con orgullo, con esperanza. Este pueblo tiene futuro y me ha gustado mucho. Fijaos cómo lo mismo que hemos visto antes aparece ahora aquí. Es algo que al Papa se ve que le impactó, o al menos es lo que dice. Es evidente que el maligno ha querido dividir al pueblo para destruir la obra de Dios, pero es también evidente que el amor de Cristo, su infinita misericordia, es más fuerte que el pecado y que la muerte. Este viaje ha permitido llevar la bendición de Cristo, la bendición de la Iglesia sobre el deseo de vida y de paz que rebosa del corazón de esta nación. Lo he podido ver en los ojos de los miles y miles de niños, jóvenes y muchachos que han llenado la plaza de Bogotá y que he encontrado por todas partes. Esa fuerza de vida que también la naturaleza misma proclama con su exuberancia y su biodiversidad. Colombia es el segundo país en el mundo por biodiversidad, y lo exclama. ¿Os dais cuenta? Une a todo el tema de niños que muestran los padres tan contentos hablando de futuro, y lo une ¿a qué? Al tema medioambiental. ¿Cómo va encajando una pieza y otra como si nada, y en acto malabar, ¡hop!, sale el conejillo del sombrerito? Todo nos lleva siempre a lo mismo. Confío nuevamente a Colombia y a su amado pueblo, a la Madre, Nuestra Señora de Chiquinquirá, que he podido venerar en la Catedral de Bogotá. Con la ayuda de María, todo colombiano puede dar cada día el primer paso hacia el hermano y la hermana, y así construir juntos día a día la paz en el amor, en la justicia y en la verdad. Gracias. Y así terminó este discurso el Papa, llevando a todos, una vez más, a los pies de ¿quién? Pues ya lo veis, la Madre, como siempre. Bueno, pues ahora, antes de terminar, vamos a pasar un vídeo. El vídeo que publicó el Papa sobre Colombia, que despertó emociones en las redes. Ya ves, un vídeo hecho para eso, para despertar emociones en las redes, y mostrando siempre esa parte más sentimental de todo. En fin, hay que mostrar siempre esa parte, porque si hablaran de todo lo que hacen por detrás, ¿qué vídeos presentarían? Totalmente distintos. Pero eso no va a suceder, evidentemente. Papamóvil de Colombia sería reutilizado para gira en Chile. Una vez más, otro detalle a tener en cuenta. ¿Por qué? Pues decían que ¿por qué hay que seguir fabricando coches nuevos si hay uno que se ha utilizado y sirve? Se coge, se traslada al lugar y así se evitan todos los costes y demás. ¿Qué lección nos quieren dar con eso? Otra vez más, medio ambiente, por supuesto. Y es un ejemplo. Está marcando una línea directa de Laudato Si por todos lados. Y además, cómo no, de humildad. La comisión organizadora dio a conocer la canción Mi paz les doy, interpretada por Américo, y que será el himno que acompañará el viaje del pontífice, del cual ya no falta tanto que se llegue a producir. En fin, en definitiva, ¿qué podemos esperar de todo esto? Pues que algo va a vivir también otro país cercano, que recibirá la visita papal, y en consecuencia ya podemos darnos cuenta que seguirá trabajando en esa región, porque esa región está interesando mucho al papado ahora, y a Estados Unidos, y a Israel, y a lo que evidentemente puede llegar a suceder allí, por otros intereses que hay detrás, geoestratégicos, financieros,
entre otros, hablemos de petróleo, de otro tipo de recursos, y otros que quieren estar también con esa parte de pastel, Rusia, China. No hace falta nada más que ir mirando el proceder de todas estas naciones en esos países. Algo se está preparando. Y en fin, junto a todo esto, hablando ya de ese otro viaje que el Papa tendrá, la canción mezcla ritmos tropicales, vallenato, cumbia y pop. La idea es que sea fresca, nueva, para poder llegar a todas las personas. Lo importante es que tenga un gran impacto y que quede en el tiempo, dijo el artista, quien además reveló que él ya conoce al Papa Francisco personalmente. Tuve la suerte de recibir algunos regalos de él en el mismísimo Vaticano y orar junto a él en la capilla Santa Marta, contó. Y así se van preparando las visitas del Papa. Respecto a la canción, Peralta señaló que no es lo que uno esperaría de un himno litúrgico, es más bien una invitación precisamente a moverse, a ponerse en alegría, en son de fiesta para celebrar la llegada del Papa. El secretario ejecutivo de la visita explicó que recibieron más de 20 propuestas. La de Américo nos encantó desde el principio, creemos que refleja exactamente la visita. Otro punto que destacó la comisión es que el artista decidió donar el tema. Américo ha puesto todo su talento y su cariño con una generosidad enorme. Tanto el cantante como el sello han estado de acuerdo en que podamos utilizar la canción libremente, manifestó Peralta. Para la distribución se repartirán los acordes y la letra en parroquias y colegios, además de que se publicarán vídeos descargables con la coreografía. Parroquias y colegios van a participar también de la letra de la canción dedicada al Papa. Y así se preparan las visitas. Mentalización de los pueblos, haciendo salir el dinero de donde sea, entre la gente, no importa, da igual si tú crees o no en el papado, vas a colar por lo mismo. Y así el papado va marcando pautas, y va moviendo intereses, y preparando terrenos aún para desenlaces de nación contra nación y reino contra reino. Sí, porque todo eso se viene encima, y lo están haciendo por todos lados. Pero fijaos que junto a toda esta cuestión se sigue trabajando con Laudato Si, tema medioambiental, pobreza, cuidar siempre de todos por el bien común y la casa común, la madre tierra, la Virgen. Y eso sí, el domingo como día de reposo para todos. Eso va a llegar. Seguiremos atentos aún a los movimientos que sigue haciendo el papado para seguir destapando lo que difícilmente os van a contar en otros lugares, porque desconocen la profecía y otros la desprecian. Que Dios os bendiga.